Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la doctora Elizabeth Salmón, doctora en Derecho Público, quien nos hablará un poco sobre las repercusiones jurídicas de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Vale. ¿Cómo está, doctora Salmón? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Desde su punto de vista, jurídico, ¿cuáles son las repercusiones de dichos atentados en el marco del derecho internacional? Desde el punto de vista que yo lo veo, creo que una de las principales repercusiones ha sido el plantearse la posibilidad de seguir respetando los derechos humanos en contextos críticos, cuando lo que está en juego es también la supervivencia de otros seres humanos que se han visto vulneradas, atacadas, amenazadas por estos incidentes del 11 de septiembre. ¿Y hasta qué punto, o sea, a partir de esta fecha, el 11 de septiembre, en el que comenzó la denominada guerra contra el terrorismo en la administración Bush, hasta qué punto se sigue respetando las normas del derecho internacional humanitario? Las primeras cuestiones que ha salido es que en realidad este tipo de enfrentamiento en no que es un grupo no estaba regulado, digamos. No encajaba dentro de los supuestos de regulación y que por lo tanto no se podía exigir que se cumpliera. Entonces yo creo que esas son como las principales preguntas que se ha formulado el derecho internacional humanitario. Lo que quisiera destacar es que la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, después de muchos años de dudas, de presiones, afirmó en el caso Hamdan, Al-Qaeda específicamente y la guerra contra el terrorismo, más allá de que tuviera un nombre nuevo, sí se le aplicaba por lo menos una norma esencial del derecho internacional humanitario, que es el artículo 3 común. El tenor del artículo es, o sea, no es mucho entre grupos organizados, sino es más entre estados en un solo país, ¿no? Creo que en el marco del derecho internacional humanitario el mayor número de disposiciones está reservada para el conflicto tradicional entre Estado y Estado. Pero después de la Guerra Fría lo que vimos es que más bien la gran mayoría de conflictos eran más bien de índole interna, es decir, el gran conflicto de la bipolaridad se reproducía en un microconflicto al interior de los estados. No obstante, a partir de los 90s viene a la escena internacional una nueva clase de conflictos, en que ya ni siquiera es Estado-Estado, ya ni siquiera es grupo contra el Estado, sino grupos entre ellos. Pero lo que creo que es importante destacar desde el punto de vista jurídico es que a pesar de que la modalidad es totalmente distinta a la pensada en 1949, lo que sí se afirma es que estas normas, debido a su amplitud, sí se pueden seguir aplicando. Así es. Yo lo que creo es que los principios esenciales alrededor del derecho internacional humanitario: no se debe matar civiles, debe haber una proporcionalidad entre el medio y el objetivo, hay que brindar ayuda a aquellos que están heridos, enfermos, no se puede torturar, no se puede tomar rehenes, etc. Son reglas básicas debajo de las cuales ya solo hay barbarie, ¿no? Claro. Y conversando de ese tema de los principios y relacionándolo con los estados y con la forma de actuar hoy en día, a su entender, los estados, con posterior al comienzo de la guerra contra el terrorismo, ¿están respetando estos principios de derecho internacional humanitario, como es el principio de distinción? Ya. Mira, de un lado hay, creo yo, un panorama dantesco, nigérrimo. Parece ser, bueno, esos principios no se respetan, no son realmente respetados en la práctica, ¿no? Eso es lo que debería entender más o menos. Claro, eso es lo que creo que es lo más saltante. Pero por otro lado, creo que hay una serie también de comportamientos que deben ser rescatados, ¿no? Para comenzar, muchos estados que se abstienen de recurrir a los conflictos, ya eso es un avance. Y creo que muchos estados también que han tomado una posición cada vez más clara en el sentido de que no se puede permitir la impunidad. Claro. Mi posición es que yo creo que por más de que hayan estos eventos terribles, la tendencia de la comunidad internacional no es a tirar al suelo el derecho, sino más bien es tratar de rescatarlo y hacerlo cumplir. Y a su entender, con estas normas, con las convenciones de Ginebra, las 4 convenciones de Ginebra, ¿es suficiente o debería regularse una nueva norma, digamos, que contemple este tipo de conflictos armados? Es una pregunta también muy buena, bien interesante, porque el asunto es que esa opción parece desconocer que sí hay normas en las convenciones ya existentes que son capaces de regular este tema, de un lado,
Y de otro lado creo que podría desconocerse también el riesgo per se que supone abrir la caja, ¿no? Porque al abrirse la caja, claro, se abre para aumentar, pero ¿y qué garantiza que ese proceso vaya realmente a ser positivo y también sea una escapatoria, pueda significar reducir el nivel de protección? Claro, y además que los países lo suscriban es otro tema también. Así es. ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales? Porque deberían ser ellos quienes obliguen a los estados a respetar los tratados y los convenios suscritos. ¿Hasta qué punto los pueden obligar? Vemos en el caso de Estados Unidos que invadió Irak sin el consentimiento de la ONU, o sea, no hubo ninguna sanción al respecto. ¿Hasta qué punto los organismos internacionales pueden seguir manejando esas competencias que tengo entendido se les ha asignado a ellos? A ver, los organismos, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, son, como decía Boutros Ghali, el ex secretario general de las Naciones Unidas, lo que los estados quieren que sea. En consecuencia, hay límites inherentes a estas organizaciones internacionales, límites que tienen que ver con la calidad de los sujetos a los que se va a dirigir, que son entidades soberanas, y con límites de tipo incluso políticos. En el marco de Naciones Unidas tenemos a 5 estados dentro del Consejo de Seguridad que tienen la capacidad de impedir que se lleve a cabo una decisión, que es el derecho de veto. La Naciones Unidas no es el Ejecutivo Mundial, no hay un Legislativo Mundial. Entonces yo creo que hay que entender la complejidad del proceso también, ¿no? Para poder exigir y no exigir. Yo creo que el tema, el énfasis está ahora dado porque, aparte del plano jurídico, hay todo un plano político, de opinión pública, de globalización, de internet, de poder percibir lo que está pasando en otros sitios y una demanda más fuerte. En su opinión, el cambio de administración en Estados Unidos, es decir, la entrada de Barack Obama al gobierno estadounidense, ¿ha cambiado la política internacional de Estados Unidos? A mí me da la impresión que sí, esa nueva administración recoge el sentimiento de una gran parte de la sociedad norteamericana que veía que el gobierno de Bush se alejaba cada vez más de las ideas mismas que sustentan la Constitución norteamericana, ¿no? Por eso que el discurso de Obama el día que tome el mando es un discurso en que lo que se quiere es recordar los valores de la sociedad americana. Entonces a mí me da la impresión que sí han habido algunas señales concretas que tienen que ver con la necesidad, por ejemplo, de afirmar que en Estados Unidos no se tortura, de hacer investigaciones, pero son también cambios de posición que tienen límites, ¿no? Por ejemplo, se planteó la idea de crear una comisión de la verdad en los Estados Unidos para averiguar lo sucedido durante el gobierno de Bush. Y entonces es un tema que puso realmente en jaque toda esta posición, porque claro, está bien el decir de aquí en adelante no lo voy a hacer, pero claro, ¿y qué pasa con lo que se ha hecho? Eso es todo para la entrevista de Enfoque. Muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Salmón. Gracias a ustedes.